Otra preocupación en el medio de la pandemia es la alimentación, la posibilidad de conseguir, por ejemplo, carne y en un precio razonable. Ha habido aumentos y además escasez. Estamos con Iván Ordóñez, economista, especialista en el sector de agronegocios. Muy buenas tardes, Iván, gracias por atendernos. Buenas tardes, Luciana, ¿cómo estás? Bueno, se han dado las dos cuestiones, aumento de precios y muchas carnicerías que optan en Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano por cerrar para no aumentar precios y ser penalizados o multados de alguna manera. ¿Cómo está la situación, Iván? Bueno, dentro de la disrupción que hay en general en toda la economía, la cuarentena implica un shock de oferta muy grande, se cierran segmentos enteros de la economía, casi toda la cadena de abastecimiento de alimentos está reaccionando normal, dadas las circunstancias. ¿Cuáles son las circunstancias? Actualmente hay 10 frigoríficos, casi todos te diría en la provincia de Santa Fe, que son de un porte muy grande y que no están pudiendo operar de forma normal y de hecho te diría han discontinuado la operación. Pero salvo esas 10 excepciones, el sistema está produciendo alimentos y particularmente el sistema de la carne está faenando animales. Los carniceros, algunos planteaban que el aumento de precio venía por la cadena de valor, es decir, por la faena, por los productores, hasta llegar a la góndola, que cuando llegaba a la góndola no podían de alguna manera afrontar las subas de la cadena sin remarcar los precios. ¿Cuál es tu mirada sobre esto? Bueno, hoy por hoy los precios de la carne han aumentado por debajo de los precios generales de los alimentos. Me tomé el trabajo de mirar cuánto estuvo aumentando la carne, cuánto estuvieron aumentando farináceos, bebidas, que también sí, etcétera. también han estado aumentando, sí, está clarísimo. Correcto. Y todos los otros alimentos han aumentado en una cuantía muy superior, casi un doble entre un doble y 2,5 veces lo que aumentó la carne. Estamos hablando de aumentos de 4% en la carne, de vacuna obviamente, contra aumentos del 8, del 10, del 12, a veces hasta del 15. Entonces, yo creo que el comportamiento del mercado de carne está justamente teniendo aumentos inferiores al promedio del resto de los alimentos por la forma en la que se utiliza el producto, digamos, ¿no? O sea, típicamente, ¿qué es lo que sucede? Uno tiene un animal, lo faena y alrededor del 80%, entre el 75% y el 85% de ese animal tiene un consumo interno. El resto de ese animal tiene un consumo de exportación. Bueno, lo que estuvo pasando es que hubo una disrupción muy fuerte en los mercados que reciben las exportaciones de carne argentina. Sí. Particularmente China, que es la mitad de nuestras exportaciones de carne, y Europa, que es otro porcentaje significativo. No es la mitad, pero es muy grande. Iván, ¿qué quiere decir disrupción? ¿Que dejó de comprar China carne? ¿Qué es lo que pasó? Durante los 2 primeros meses del año, China bajó muy fuertemente sus compras, muy fuertemente, y a partir de marzo, Europa suspendió las compras. ¿Y por qué se da esto? Bueno, básicamente casi toda la carne que Argentina exporta no se exporta para venderse en supermercados, se exporta para consumirse en restaurantes, en hoteles. Claro. Entonces, la cuarentena que impuso China en su momento y de la cual aparentemente aún no salió de manera completa, y la cuarentena que está viendo Europa forzada a imponer, obviamente lo primero que hace cerrar es restaurantes y hoteles. Ahora, Iván, entonces, ¿por qué eso si no hay demanda en el exterior, si no hay demanda en Argentina, porque la gente no puede salir a la calle a comprar con la seguridad y la facilidad con que lo hacía, ¿por qué si no hay demanda los precios suben? Bueno, básicamente porque se contrae también la faena. Entonces, algo que no era escaso, porque cuando yo faeno un animal, porque me está tirando China, China me está demandando un trozo de carne, automáticamente hay un pedazo de carne que yo no exporto a China y que lo tengo que vender en el mercado local. Al perder esa atracción de demanda que yo tenía para faenar animales,
pierdo un poco la necesidad de faenar animales. Ah, bien, entonces se volvió escasa en esa primera parte de la cadena, que es aquellos que faenan, se faena menos, entonces al carnicero tiene menos oferta. ¿Esa es un poco esa la idea? Correcto, tiene más carne disponible para revender el carnicero. Claro. Bueno, eso te diría que es el principal problema, pero como te decía, la disrupción en el sistema de la carne es bastante inferior a la que hay en otros productos. El tema es que los argentinos consumen muchísima carne vacuna per cápita, es un ítem que pesa muchísimo, por ejemplo, en el IPC, el índice de precio del consumidor. Entonces es obvio que llama la atención de los consumidores, porque es un producto que ellos consideran un básico. Claro. Entonces, obviamente, cuando ven que hay disrupción, cuando ven que hay un local que cierra, cuando ven que se aumentan los precios, por más pequeño que sea el aumento, es obvio que se preocupan, ¿no? Y finalmente, Iván, ¿ha quedado afectada la actividad en cuanto a sus niveles de volúmenes de venta significativamente? Sí, porque es una actividad, bueno, vos tenés que pensar que es una actividad que tiene un complemento con la exportación que es muy grande. Pero más allá de la exportación, el consumo, este 75-85% que se consumía internamente, ¿se ha quedado afectado también? Necesitamos esperar las estadísticas, ¿no? Porque la cuarentena empezó a impactar realmente en marzo. Claro. Entonces, las estadísticas de faena todavía no están disponibles. Lo que yo sí veo es que obviamente hubo una retracción de la faena, sobre todo en la segunda quincena de marzo. Entonces, vamos a ver obviamente algún tipo de disminución en el consumo. Ahora, la gente también come y la carne roja para un argentino no es un alimento de lujo. Entonces, la carne roja que no se comió en un restaurante, se la comió en su casa. Claro. El tema es que desaparecen las ocasiones para, por ejemplo, hacerse un asado. Toda la vida eso se está trastocando y eso obviamente impacta en el consumo de alimentos. Muchísimas gracias, Iván, para explicar por qué la carne sube en este contexto, en estas lógicas de oferta y demanda, en el medio de una cuarentena, en el medio de una pandemia. Muchas gracias, buenas tardes. Saludos. Hasta luego. Bueno, vamos a otro tema.